Bloque y por supuesto esta columna que están esperando todos ahí. Vos que estás del otro lado, agarrá un pedacito de salamín, un pedacito de pan o morcilla o... Re específico. Bueno, es lo que hago yo. Cantin palo. Ahora, en este momento, en mi casa sería el momento del pancito, la morcillita, alguna berenjena al escabeche, ¿viste? Bueno. Alguito ahí para ir picando para esperar el asado. Claro. Pan con manteca. ¿A esta hora? Sí. Man. Una galletita vieja. Una galletita de agua húmeda, claro, viste, que la mordés y apenas hace crack. En mi caso no hay mucho más que eso. Bueno, Moni, si te parece, primero felicitarte, me encantó ese relato y tu forma de narrarlo, me encantó sinceramente. Y bueno, qué temas sensibles, ¿no? Tocarlos desde un poco cómo nos atraviesa cada uno de nosotros. Tal cual, caso, ¿no? Y perdóname, Gaby, te agradezco. Y cuando dijimos Día de Memoria, me acordé de este cuentito que lo tenía archivado en el 2007 y dije, va porque me parece que todo se trata de eso, ¿no? De recordar las raíces, de recordar lo que pasó antes, porque eso te hace una mejor persona en el presente y mucho más en el futuro. Tenemos comentarios también. Tenemos Charito, comentarios, ¿no? Dicen muy bueno, qué lindo Moni, me encantó. Acá dice, mentira que en tu casa estamos con el mate pelado. Porque no estoy yo. Claro, ella lo dijo. Obvio. Acá aparte hay que comprarlo eso, mi amor. Acá Facu dice que no encuentra el salame. ¿Dónde lo escondiste? Devuelvan el salame. Lo que no entienden Facu y Cintia, que la indirecta es que preparen eso, que ya voy. Claro, es a las 12, pero a las 12:30 tiene que estar la comida hecha. No, ya un domingo 12:30 no se come. Sí, todos los días 12:30. Domingo a las 2 de la tarde. No, por favor. Le estamos sacando tiempo a Gaby, por favor. Bueno. Sí, me quedé con esto. ¿Yago a qué hora cenás? ¿A qué hora ceno? Sí. Trato de cenar tempranito a las 9:30, pero terminamos a las 10:30. Uy, qué locos. ¿Viste? Ay, unos descontrolados. Por un momento pensé que era mi papá contando los horarios de comida. Te digo, es jovencito, dale un tiempito. No, es que a veces, qué sé yo, me hago un omelette así, o tiro un huevo a la plancha y me lo como así nomás y me voy a acostar, ¿no? A la noche no sirvo para nada, tengo muy pocas ganas. ¿Qué le pasa a la juventud hoy en día? No sé. Yo estoy pensando cómo voy a hacer porque ya me tengo que acostumbrar a acostarme tipo 10 de la noche, ya soy una señora grande. Es como yo si no veo las 12 y no me puedo acostar. Para mí el día termina a las 12. Bueno, voy a poner orden en esta clase. Por favor. Voy a empezar a hablar de este tema y por qué. Yo soy docente de escuela secundaria y de terciario y algo que me pasó fue los chicos no tienen idea de lo que fue la censura. O tienen idea, pero tienen una falsa idea de lo que fue. Entonces, esto rompo con lo que yo digo, sí fue tarea para el hogar, y lo que tienen que averiguar es qué pasó en este tiempo durante la dictadura militar. Si ellos son vivos, estarán escuchando este programa. Muy bien lo tuyo. Bueno, chicos, tarea. Claro, escuchar la vida es una moneda. Claro, y de ahí van a aprender. Yo también, ayer arranqué con un grupo de catequesis adultos y ya les dije, tienen que escuchar mi programa. Claro. Bueno, pero ¿por qué es importante este 24 de marzo? Porque no es un aniversario más. Se cumplen 50 años del golpe cívico-militar de 1976. Es medio siglo, Moni. Uno no puede creer que todavía sigan juicios pendientes, se hable de tantas cosas espantosas, se niegue que todo esto haya pasado, se niegue la etapa más oscura de nuestra historia. ¿Y qué pasó? Yo les contaba a mis estudiantes que durante la dictadura había algo llamado censura, donde se prohibían canciones, se prohibían libros, pero que en realidad el objetivo en sí no era solo el libro, sino lo que nos estaban diciendo era cómo deberíamos pensar, qué cosas deberíamos decir y qué cosas no. Tal cual. Y en el rock nacional y también en la literatura surgió algo que hoy en día, si vos escuchás música, no existe, que son las metáforas. Sí, las canciones
en ese momento eran claves, son los textos que parecían decir una cosa, pero que en realidad estaban diciendo otra, y que tanto desconcertaron, ¿no? Porque, por lo menos a los militares, a todos los que escuchaban eso y decían, son los subversivos. Sí. El régimen aplicó la llamada Operación Claridad. ¿Y qué hacían? Revisaban manuales escolares, revisaban enciclopedias, revisaban literatura infantil para eliminar cualquier referencia considerada subversiva. Los conceptos que más se censuraron fueron, o sea, no existía una lista en sí, pero más o menos iba por conceptos como memoria, organización colectiva, justicia social, huelga, revolución y, la más fuerte, desaparecidos. Sí. ¿Qué pasó? Acá entra también, ¿qué pasaba con los textos infantiles? También se censuraban. De ahí que la censuran a María Elena Walsh cuando hablaba de animales organizándose o de pueblos que se olvidaban de su memoria. ¿Por qué? Porque se interpretaba como metáfora política. Claro, sí, obvio. Entonces, algunos de los ejemplos son Charly García, que decía, lo escribía como los amigos del barrio pueden desaparecer. Sí. Y no era el potencial de pueden, podrían, era una metáfora poética en ese momento, porque era literal. Sí, sí, La sí. palabra desaparecido que no se podía decir porque todos sabían de lo que estábamos hablando. Y cuando hablaba de los dinosaurios van a desaparecer, era una forma de resistencia. Los dinosaurios eran el poder y lo que parecía eterno, él decía, no son intocables, pueden desaparecer, van a desaparecer. Tal cual. Entonces, la metáfora en ese momento fue el mejor recurso artístico que tuvieron. León Gieco cantaba Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Y qué actual ese tema, ¿no? No pasa nunca de moda, por desgracia. Tremendo, y siento que en muchos casos estamos volviendo atrás y estamos siendo indiferentes del dolor. Nos estamos acostumbrando, estamos mirando para otro lado. Y él cuando decía que la guerra no me sea indiferente, esa guerra no era una guerra formal, se vivía todos los días y en todos lados. Sí, sí. Otro artista que quiero mencionar es Luis Alberto Spinetta. Oh. ¿Por qué? Porque sus canciones eran más abiertas, eran más poéticas, y una frase hermosa era, todas las hojas son del viento. Y vos decís, no tiene nada de que tenga que dar alusión a la dictadura, pero en realidad lo que él hablaba era del contexto. Todo se podía romper, todo era frágil. Cada uno entendía lo que podía o lo que se animaba, pero teníamos que ser conscientes de que estábamos en una etapa totalmente frágil. Inclusive si vos hablás un poco lo que vos le decías a tus alumnos que investiguen, a mí me ha pasado a hablar con gente que vivió esa época y ni cuenta. Totalmente. Bueno, a mí me pasa con mis papás, por ejemplo, porque ellos no lo vivieron directamente, no sufrieron torturas, pero sí los pararon en la ruta y ellos te lo cuentan como si hubiese sido hoy un control policial. Claro. No les resultó extraño. Entonces, a veces a mí me encanta hablar con mis papás porque me gusta ver esa otra mirada y decir, claro, no hablas desde el desconocimiento, sino que te cuesta empatizar con algo que vos viviste y no te resultó traumático. Claro, claro. Pero es como, un poco Gaby, como venimos hablando programa tras programa, esto de que nos van metiendo en la cabeza y va llegando, ¿no? Sí. Estamos totalmente. controlando, te estamos cuidando, Sí. atrapamos solo a los malos, a los corruptos, a los ladrones. Hay gente que todavía Todo. repite ese discurso. Y hoy tienen las herramientas de las redes sociales. Tal cual. Y Sí. hoy pasa lo mismo. Totalmente. Estamos nosotros, los malos, los corruptos, los ladrones, son el gobierno anterior. Nosotros Sí. buscamos el cambio. ¿Viste? Es como inconscientemente va tac, 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 martillando en nuestra cabecita estos Sí. discursos que a todos nos llegan, en mayor o menor Sí. medida, porque muchas Sí. veces uno termina dudando también. Sí. Me voy a meter un poquito, Sí. voy a hablar. Dale.
volviendo un poco a lo que decías antes de la música, antes de la censura, ¿no? Que los músicos estaban tan comprometidos y entendían un poco más de qué se trataba el arte de hacer música, que no solamente era, che, qué lindo que se escucha, es un arte. También conlleva una carga de contexto, una carga de metáforas, un mensaje, que represente algo. Y se usaba justamente en esas épocas súper jodidas, que te podían censurar incluso a un artista que no quiero decir el nombre porque no recuerdo, pero que murió después de tocar Samba de mi Esperanza, porque le dijeron, no toques más esa canción. Claro. No la toques más. El chabón dijo, se la pidieron en un festival, dijo, a mí me dijeron que no la toque, pero si ustedes quieren que la toque, la toco. La tocó, a la semana, chau. Lo limpiaron. Sí, sí. Totalmente. Sí, entonces... sí. A la música actual es todo tan marketinero. Yo me meto mucho en la música, disculpa que vaya por otro lado, pero... No, es que fue... A ver, la música marcó... Sí, pero impresionante en en esa época. muy fundamental para esa época. Para todo, que la mayor parte de la historia argentina está conformada por la música, como una cronología histórica en la música. Es decir, que sin la música hoy en día, ¿qué sería la Argentina con esos... referentes, ¿no? Que la vivieron muy mal, Fito Páez, Mercedes Sosa, ¿qué sería de Argentina sin esas cosas? Inclusive había un paralelo entre esta música que marcaba historia, que estaba transmitiendo mensajes y, no sé, otra que vos las escuchás hoy, o películas como La Carpa del Amor, El Hotel del Amor, vos lo veías y me decías, nos tapaban con todo esto. Claro. Bueno, respecto de la literatura también hubo mucha persecución y censura, porque por ejemplo Marilena Walsh, yo la mencioné, ella escribía sobre el país de no me acuerdo, un lugar donde nadie recuerda nada. Y en una época donde recordar podía ser peligroso, hablar del olvido no era ingenuo. Entonces era una forma también de señalar lo que estaba pasando. Uh-huh. En uno de sus textos decía que los pueblos que no saben lo que les pasa se parecen a los chicos. Y ahí también hay una advertencia porque usar el lenguaje infantil no significaba hablarle solamente a los chicos. Significaba que podías decir cosas muy profundas sin que sea tan evidente. Uh-huh. También tenemos a Eduardo Galeano, que escribió Las Venas Abiertas de Latinoamérica, Sí. donde explicaba la historia de la explotación del continente y eso también era suficiente para que fuera censurado porque no te quieren pensante, porque no te quieren con conocimiento. Julio Cortázar fue censurado no porque sus textos fueran directos, sino porque rompía estructuras que proponían otra forma de mirar la realidad. Entonces no tenía el vocabulario prohibido, pero sí su forma de escribir era distinta. Un elefante ocupa mucho espacio, fue prohibido, la historia de un elefante que organiza a otros animales para hacer huelga. ¿Qué te parece una locura, pero decís, era una historia infantil y sin embargo ellos mismos le daban el valor que tenían para despertar mentes. Perdón que me vuelva a meter, Jorge Cafrune, el folclorista que falleció en un accidente después del festival que hizo donde tocó. Y le iba a decir, pero no estaba seguro, y sí fue Jorge Cafrune que tocó Samba Mi Esperanza, que estaba prohibida, y después murió en un accidente casualmente. Casual. Ahora sí, perdón. Piero cantaba para el pueblo lo que es del pueblo, una frase directa e incómoda. Sí. Por eso también censurada, obviamente. Raúl Porchetto con canciones sobre la guerra también hablaba del dolor y del absurdo. Y desde el humor, Enrique Pinti lograba decir muchísimo, muy rápido, antes de que pudiera frenarlo. Tal vez tuvo que ver con eso su estilo tan disruptivo, tan avasallante, ¿no? Sí. Y bueno, y también aparece una forma de censura mucho más silenciosa, más profunda, es esta censura, ¿no? Que se te mete en la cabeza y hace que vos te calles, no solo que no leas, sino que también te calles. Así que hoy se lo digo a mis estudiantes, cuando hoy escuchamos esas canciones, cuando leemos esos textos, no son solo obras, son mensajes, son huellas de una época donde decir podía costar carísimo y lamentablemente hoy lo estamos volviendo a ver
y creo que si no hacemos memoria, si no hacemos un repaso por nuestra memoria, vamos a naturalizarlo. Así que nada, quería traer algo tal vez que parece muy obvio, pero que a la vez siento que era necesario hacer un repaso de que no hace falta canciones o escrituras que digan te están censurando, te están borrando lo que pensás, sino que hay formas mucho más discretas que nos llevan a estar todos contra todos. 50 años más, recordar no es automático, es una decisión. La decisión de no mirar para otro lado, de no naturalizar estos discursos de odio, de olvido, de sostener la memoria incluso cuando incomoda, porque hay cosas que no se discuten, hay dolores que no se niegan y hay historias que no se borran, no deben borrarse. Si tienen marchas cerca de sus casas, salgan a las calles, pinten pañuelos blancos, parece una tontería, pero no permitamos que nos borren la memoria. Tal cual, me encantó, Gaby, tal cual, esto que decís vos. Y recordarle a los chicos jóvenes, por eso no podemos parar de hablar. Nosotros somos una generación, los que superamos los 50, donde pareciera que estamos viviendo todo, ¿viste? Es como que todo estamos viviendo. Los campeonatos mundiales, las guerras, nuestros diferentes estados. Y lo que pasa, lo que veo que viene pasando con el Día de la Memoria, pareciera que es de solo un partido político. Sí. Y no es así. El Día de la Memoria es de todos. Olvídate de qué partido político sos. Hay que tener memorias, hay que tener raíces. Gaby, excelente como siempre. Hermoso. Así que sí. Logré hacerlo sin esa sensibilidad que a mí me caracteriza, porque realmente quiero que el mensaje llegue. Y déjame recomendar un libro, Materia de Memoria. Son 13 relatos inéditos a 50 años del golpe. Es de Victoria Torres, que es la compiladora. Y la verdad es que siempre es bueno volver a leer historias. Siempre es bueno conocer por lo que ha pasado otra persona. Te pido que lo pongas en nuestro Instagram, que lo vamos a poner. LB1-radio en nuestras redes sociales. La vida es una moneda radio en YouTube. Y ahora estamos en la Radio Pública del Oeste, el canal oficial saliendo por streaming. Perfecto. Ponelo, por favor, esa recomendación, porque está bueno que llegue a todo el mundo.